Buenas noches, emprendedores. Buenas noches, audiencia. Quiero dar presente el día de hoy, igual agradecer a ustedes por la continuidad en este negocio y bueno, pues darles este poquito más de información a ustedes para poder compartir en todo lo que es el ámbito de negocios. Ayer hemos tenido una ponencia con respecto a lo que es la ventaja de Constitución y hoy día quiero dar la bienvenida al doctor Víctor Huaraz. Un poquito hablar de él también. Él es abogado de profesión de la Universidad Mayor de San Marcos, también es docente universitario y también ha cursado cursos de especialidad en lo que es maestría en administración con especialidad en derecho corporativo. Parte también de su labor es la especialización en derecho laboral, que hoy en día vamos a conversar un poquito más de este campo también en lo que es derecho, y ha sido ex juez de trabajo y actualmente es asesor a empresas, a microempresarios y empresarios en diferentes sectores y rubros de industria. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida, doctor Huaraz, gracias por tenernos aquí en el negocio y participar un poquito con sus conocimientos y experiencia en el ámbito laboral. Y sé que parte como el tema de hoy, la contratación laboral para emprendedores, sé que va a ser muy beneficioso para los emprendedores y con su experiencia poder complementar algunas dudas que ellos tengan. Le doy el pase, muchas gracias y bueno, adelante. Buenas noches, señores emprendedores. Agradecer previamente la invitación que se me ha realizado para poder exponer este tema de trascendental importancia en el manejo de un negocio o de una empresa. Como ustedes saben, porque ustedes son personas que emprenden, que están emprendiendo, unos que ya tienen años en esta labor de emprendimiento. Los emprendedores pueden iniciar sus actividades de manera personal, o sea, como persona natural o como persona jurídica. Sin embargo, tratándose de una persona natural o tratándose de una persona jurídica, de todas maneras necesitamos de una serie de herramientas de carácter legal, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, necesitamos conocimientos de legislación tributaria, necesitamos conocimientos de legislación comercial. Por ejemplo, el día de ayer he podido conocer que el día de ayer, por ejemplo, han tenido ustedes una charla muy interesante que viene a ser la constitución de una sociedad, de una empresa o de una persona jurídica, porque no siempre es una sociedad. Por ejemplo, una EIRL es una empresa, es una persona jurídica, pero formada solamente por una sola persona. Entonces, hay una serie de elementos, una serie de cosas, de una serie de aspectos que sirven para poder, en este caso, llevar adelante un emprendimiento. El día de hoy nos toca pues tratar este tema de la contratación laboral, que es un elemento trascendental. Lo que sucede es de que a veces los emprendedores trabajan solos, ¿no? Ahí no necesitarían ninguna contratación laboral, porque yo trabajo solo, soy dueño del negocio, de repente tengo mi bodega, trabajo solo o requiero, por ejemplo, de la familia, ¿no? O sea, yo como, por ejemplo, persona natural, tengo un negocio de una bodega, tengo un restaurante, qué sé yo, y trabajo con mis hijos, trabajo con mi esposa y en fin. Entonces, entendiendo de que cómo se da inicio a la contratación laboral, tenemos primero que hay que entender en este caso de que
ustedes se inician como persona natural o como persona jurídica. Y lógicamente, ustedes como emprendedores reciben el nombre de empleador. Empleador siempre y cuando ustedes tienen un empleado, una persona que va a trabajar para ustedes. Y ese empleador, como ya les manifesté, podría ser una persona natural o una persona jurídica. Las personas jurídicas, en este caso, podría ser, por ejemplo, una sociedad anónima. El día de ayer seguramente les ha destacado estos términos el expositor, ¿no? Ahora tenemos dos, inclusive dentro de las sociedades anónimas tenemos dos variantes. Son las SAC y son las SA, o sea, las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas abiertas. Y luego, y con sus características cada uno. Y luego tenemos, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada o una EIRL. Y luego ustedes verán ahí en el cuadro, lo he tratado de involucrar MIPE, dice ahí, al costado. ¿Por qué razón MIPE? Porque justamente una sociedad anónima podría yo darle el tratamiento de MIPE, o sea, de micro y pequeña empresa. Una sociedad anónima cerrada podría ser también una micro y pequeña empresa. Una sociedad de responsabilidad limitada también. Una IRL también. Entonces, puedo yo trabajar como MIPE dentro de este tipo de personas jurídicas. Bien, seguramente ya algunos de ustedes están trabajando como persona natural o como persona jurídica. Entonces, se van a convertir ustedes en empleadores cuando hagan ustedes un contrato de trabajo. ¿A quién? A un trabajador. Entonces, con el trabajador ya ustedes son empleadores, pues. Porque si ustedes trabajan solitos, no son empleadores porque no tienen un trabajador a su disposición, quien va a realizar ciertas labores o ciertos servicios en la empresa. ¿Cómo se da el contrato de trabajo? Porque este es un asunto muy, muy importante y de trascendental interés, porque el día de hoy, por ejemplo, se da el caso de que he aumentado el rubro que estoy haciendo, necesito hacer mayores actividades, he crecido en el negocio y me inicié, por ejemplo, como emprendedor solamente con una maquinita pequeña, casi artesanal para fabricar, para poder fabricar panes, por ejemplo, pero mañana me compro una máquina mayor, ya necesito personal. Y para contratar un personal hay que tener también mucho cuidado. ¿Cómo contrato el personal? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las características de este personal? Aparte, lógicamente, de que ustedes lo someten a una serie de exámenes rigurosos y en fin, pero ahí no está el detalle. ¿Cuándo nace en este caso un contrato de trabajo? De aquí vamos a partir. La norma, porque todas estas cosas que les estoy indicando, todo este asunto está en la ley. Por eso yo les decía al principio, si yo quiero constituir una empresa, la Ley General de Sociedades, ¿no? Si yo quiero adoptar un régimen tributario, está la ley sobre el Código Tributario. Si yo quiero hacer un contrato de trabajo, está ahí la ley, el texto único ordenado de la 728. Entonces, ahora estamos justamente en esto y la charla que les estoy ofreciendo es justamente este asunto. La ley, por ejemplo, la ley, solamente por mencionarla, porque a veces no cabe ni aún mencionar el número de la ley, en fin, pero lo que a mí más me interesa es de que ustedes conozcan cómo se va a efectuar el contrato de trabajo. ¿Qué dice en este caso la norma? Dice que toda prestación de servicios remunerados y subordinados se presume que existe un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿Qué significa esto? De que en todo contrato de trabajo
ojo, contrato de trabajo estamos hablando, tiene que haber un servicio personal. Ese servicio personal tiene que ser subordinado y ese servicio personal tiene que tener una remuneración con todas las características del caso. Por ejemplo, tiene que cumplir sus 8 horas diarias de trabajo, 48 horas a la semana. Entonces, ya estamos frente a un contrato de trabajo. Ahora bien, los contratos de trabajo pueden ser, en este caso, pueden ser verbales o escritos inclusive, que ya vamos a llegar a ello, ¿no? Pero vamos a precisarlo, el concepto. Servicio personal. Dice, son servicios que deben ser prestados en forma personal y directa solo por el trabajador como persona natural. ¿Ya? O sea, entonces, para que el trabajador sea tal, tiene que desarrollar el trabajo de manera personal. Pero la ley nos dice también de que dice, no invalida la condición de trabajador cuando pueda ser ayudado por los familiares directos. ¿Qué significa? De que yo, por ejemplo, el día de hoy, contrato a una persona, ¿no? Para que me confeccione, por ejemplo, pantalones. Pero ¿qué resulta? De que yo tengo un lote que confeccionar y yo quisiera que producir más. Entonces, me valgo de mi esposa, que también es costurera y puede, en este caso, pero mi esposa no va a ser un trabajador más, sino que yo le estoy dando, en este caso, un trabajo a esta persona. Que eso no significa que ya son 2 trabajadores. Entonces la ley nos da una salida, ¿no? Oiga, pero usted solamente el trabajo debe ser personal. No, también puedes hacerte, para entendernos, apoyar o ayudar, qué sé yo, con familiares directos. Pero este servicio personal que se presta al empleador por un tiempo determinado debe ser remunerado. ¿Qué cosa es una remuneración? Es el íntegro que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, siempre que sean de su libre disposición. O sea, yo siendo empleador, puedo pagar en dinero o en especie. ¿Qué significa? De que yo puedo pagarle, por ejemplo, podría darse el caso, por ejemplo, si yo fabrico, como hace un momento le decía, pantalones, ¿no? A mí me conviene que me pague, por ejemplo, mitad de mi sueldo me pague en dinero y la mitad de mi sueldo en especie. ¿Qué significa? Que me dé, por ejemplo, a la semana 50 pantalones, pero esos 50 pantalones yo llevo al mercado y los vendo y saco mayor precio. Entonces eso significa en especie. También la remuneración, dice, también es remuneración el dinero que se entrega directamente al trabajador en calidad de alimentación. O sea, si yo tengo, por ejemplo, le digo, mira, tú vas a trabajar acá, pero yo te voy a dar este dinero para que tú tomes tu desayuno, tu almuerzo, un refrigerio, una cena, qué sé yo. Eso también es remuneración. Y luego, todo trabajo, para que haya un contrato de trabajo, tiene que ser subordinado. Es decir, que exista una dirección del empleador. El empleador, cuando hay trabajadores, reglamenta las labores. ¿Cuáles son los reglamentos de las labores? Que el trabajador, por ejemplo, debe ingresar supongamos, un horario determinado, 8 de la mañana, con una tolerancia de 5, por ejemplo, minutos. Sale a tal hora, el refrigerio es tal hora. Entonces, y hay unas directivas internas. Entonces, ya está reglamentándose las labores. ¿Y quién obedece eso? Es el trabajador. Entonces, está subordinado. ¿El empleador dicta las órdenes necesarias? Sí. ¿Qué más? ¿Sanciona disciplinariamente? Sí. ¿Cualquier infracción? ¿Por qué? Porque el trabajador, supóngase ustedes, comete una falta grave en el trabajo, ¿no? Este trabajador, por ejemplo, ustedes como emprendedores, vamos a hablar de el panadero, por ejemplo, trabaja, produce, y su trabajador se lleva todos los días, por ejemplo, bajo el saco se lleva 10 panes. Es una falta grave. Entonces, se sanciona
¿no? El incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador cambia el turno, los días, las horas de trabajo. Entonces, ya entendemos que el trabajo, para que haya un contrato de trabajo debe ser personal, remunerado y subordinado. ¿Por qué tomamos énfasis de esta forma? Tomamos énfasis en estos tres elementos fundamentales del contrato de trabajo, porque por allí ustedes me van a decir, oiga, pero yo puedo contratarlo y le pago por honorarios. Ahí es otra cosa. Cuidadito con eso también, porque es las faltas que se cometen por el empleador de esta manera son muy graves, ¿no? Y hay que pagar pues entre 10, 20 unidades impositivas tributarias. Entonces, esto se puede dar, pero hay que tener cuidado. Bien, ¿cómo vamos? ¿Nos vamos entendiendo, señores emprendedores? No les escucho. Sí, sí queda Ok. claro. Sí queda claro. Cualquier cosita, y me interrumpen, por favor, y hacen la pregunta, la interrogante, qué sé yo. Avanzamos. El contrato de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. Mire usted, los contratos antiguamente, los contratos de trabajo simplemente eran verbales. Y los contratos verbales son los mejores contratos que hay, por si acaso, para que entiendan. Ahora estamos llenos de leyes, ¿no? Las leyes nos abruman, pero antes no. Simplemente yo contrataba al trabajador, le decía, vente a trabajar, y trabajaba su tiempo y su remuneración, y estaba subordinado, y listo. Pero luego esos contratos pues han sido superándose, y ahora los contratos son también en forma escrita, ¿no? Se celebra entonces los contratos a plazo indeterminado. ¿Qué significa esto? Significa que no tiene fin, pues. No tiene fin, ¿no? Entonces, para que inicie un contrato a plazo indeterminado puede ser de manera verbal o de manera escrita, pero siempre respetando el periodo de prueba, que es de 3 meses. Aunque a veces el periodo de prueba podría ser más tiempo. O sea, se dice de que podría ser, por ejemplo, 6 meses, 8 meses, en fin. ¿Por qué? Porque a veces necesito de personas que son técnicamente, necesito capacitados. Por ejemplo, ¿no? Necesito un ingeniero que conoce mucho de robótica, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esa persona tiene que entrar allí para que se acople a una serie de mecanismos, maquinaria y equipos, y en fin. Entonces, necesito darle más tiempo. Necesito darle 6 meses, por ejemplo, de periodo de prueba. Eso está sujeto de acuerdo a la actividad. Ahora, y hay otro tipo de contrato que se llama, antes se llamaban plazo fijo, contratos a plazo fijo. Estos contratos a plazo fijo, conforme se fue superando las normas, es un contrato, se llama ahora sujeto a modalidad. Pero que ustedes no hay necesidad que tengan pues tantos términos legales ni jurídicos en la cabecita, sino más bien simplemente un plazo fijo, ¿no? ¿Por qué plazo fijo? Porque lo voy a contratar por un tiempo determinado, pues, ¿no? Se contrata en ciertos casos especiales, con ciertos requisitos que establece la ley. Y luego también hay contratos a tiempo parcial, ¿no? Se celebra por escrito sin limitación alguna. O sea, yo no tengo por qué, por ejemplo, yo el día de hoy, por ejemplo, quiero que mi emprendimiento solamente sea por 4 horas. Y contrato a un trabajador por 4 horas. Pero también tengo que decirle de que no porque trabaja 4 horas, se libra usted de cumplir con todas sus obligaciones laborales, ¿no? O sea, es como si fuese un trabajador normal, pero se está trabajando medio tiempo. No le pagará a usted, por decir 1,200 soles, pero le pagará pues 600, ¿no? Entonces, ese es medio tiempo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ya tenemos esta visión y pasamos al siguiente. ¿Alguna preguntita por allí, por ejemplo? Tal vez algún emprendedor esté ilusionado en hacer alguna pregunta. Doctor, una consulta. O sea, todos los contratos que vaya a realizar eh, debe ser, o sea, va a depender si lo quiero tener como tener como contrato por recibo por honorario. Creo que ahí por el momento evitaría pagarle su seguro, su AFP, creo esas cosas. Claro, lo que pasa es de que cuando tú hablas de contrato de locación de servicios, o sea, por honorarios, esas cosas, ya no es un contrato laboral, es un contrato civil. El contrato eso ya no es un contrato tampoco de trabajo, sino se llama contrato de locación de servicios. Ya te voy a explicar más adelante qué cosa significa eso, porque nos vamos a adelantar eso, ¿ya? Ok, doctor. Te vamos a explicar detenidamente, porque muchos diríamos, abusan de esto, ¿no? Abusan de esto. El día de hoy, por ejemplo, no hay que abusar mucho porque las normas y las leyes están hechas para el trabajador. Hay que tener cuidado. SUNAFIL está atenta a lo que vamos haciendo. Nos mide, nos está controlando. Hay visitas inopinadas y hay visitas opinadas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Tenemos la espada de Damocles sobre nuestra cabecita porque nos está vigilando SUNAFIL, que viene a ser la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Bien, entonces tenemos acá ya los contratos sujetos a modalidad. Estos contratos sujetos a modalidad, mejor dicho, contratos a plazo fijo, ¿no? Yo voy a contratarlo a plazo fijo. Y el contrato a plazo fijo tiene una ventaja, pues. La ventaja es de que el contrato a plazo fijo, si lo contrato yo por 2 meses, el trabajador va a tener que retirarse a los 2 meses, pues, ¿no? Entonces el contrato de trabajo de sujeto a modalidad, contrato a plazo fijo, se distingue del contrato a plazo indeterminado solamente en el tiempo. En el tiempo, ¿ah? O sea, no es de que el contrato de trabajo sujeto a modalidad o a plazo fijo no tenga sus derechos los trabajadores. No, 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 no. Los trabajadores en contratos sujetos a modalidad tienen los mismos derechos que los trabajadores que son a plazo indeterminado. Eso sí tienen que tenerlo presente, ¿ok? De que todo trabajador contratado mediante contrato sujeto a modalidad es un trabajador que tiene todos sus derechos, ¿ya? Tiene CTS, tiene remuneración, tiene vacaciones, tiene asignación familiar, tiene todos los derechos, ¿ya? Tiene gratificaciones, vacaciones, todos sus derechos. El único que varía es en el tiempo, ¿ya? En el tiempo. Y luego, lógicamente, si yo quiero, por ejemplo, deshacerme del trabajador que está contratado mediante el contrato sujeto a modalidad, solamente espero que termine su contrato y si este trabajador no me ha rendido las expectativas que yo tenía, simplemente no lo contrato. ¿Me entiende? Pero si veo que este trabajador es un trabajador bueno, yo lo puedo contratar. O sea, no hay ningún problema. También es importante que ustedes sepan acá, en estos contratos de trabajo sujetos a modalidad o contratos a plazo fijo, es de que usted puede contratar por el tiempo que quiera, no superando los tiempos que establece cada uno de los contratos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo contratar mediante este contrato sujeto a modalidad o contrato a plazo fijo cada mes. Yo contrato a un trabajador por un mes, ¿ya? Del primero por decir, del primero de octubre al 30 de octubre. Termino y vuelvo a contratarle nuevamente por un mes. Y sigo contratándolo por un mes. Y sigo por un año, un mes y un mes y un mes y un mes. ¿Correcto?
Lo único que allí es, el fastidio es que tengo que contratarlo cada rato, ¿correcto? Entonces, no, ahí no hay ningún inconveniente. Pero no vayan a pensar ustedes que el contrato indeterminado tiene más derechos que el contrato sujeto. No, no, no. Todos tienen los mismos derechos, ¿no? O mejor dicho, los mismos beneficios sociales. ¿Ya? Los mismos beneficios sociales. Bueno, avanzamos. Contrato de trabajo sujeto a modalidad. Estos contratos, tres tipos de contratos característicos. Hay contratos temporales, hay contratos accidentales y hay contratos para una obra determinada. Contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Contratos, en este caso, temporales. Contratos temporales. Dentro de los contratos temporales tenemos tres tipos de contratos. ¿Ah? Contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Es el inicio de una nueva actividad empresarial. Por ejemplo, yo vendo hielo al por mayor, ¿correcto? Ya, muy bien. Y digo, ya no me está yendo bien. Voy a iniciar una nueva actividad empresarial. Entonces digo, voy a poner carritos con raspadilla, ¿correcto? Entonces, eso es el inicio de una nueva actividad, ¿ya? Y lo puedo contratar, ¿no? Y ahí está el ejemplo, creo que es otro ejemplo, ¿no? Empresa se dedicaba a la curtiembre, ahora se dedicará a fabricar calzado, ¿se dan cuenta? Entonces, pero este contratito de trabajo sujeto a modalidad solamente tiene que tener máximo 3 años. O sea, ustedes contratan por 36 meses cada mes, pero 36 meses, 3 años, ¿no? No pasa. Ahora, y acá, por ejemplo, el contrato por necesidad del mercado. ¿Qué significa esto? Atender incrementos coyunturales de la producción por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. ¿Qué significa, por ejemplo? Hace poco lo hemos visto en la pandemia. ¿Ya? Hace poco lo hemos visto en la pandemia. Que una empresa que produce oxígeno, ¿no? Incremento por la demanda. ¿Por qué? Por COVID, pues. ¿No? Incrementó la demanda. Entonces, ¿qué hago? Contrato personal. ¿Ya? Entonces, ese contrato va a ser contrato por necesidad de mercado. ¿Ya? Por ejemplo, también las medicinas, lo mismo también. Por COVID también se incrementó la demanda. Y luego el contrato de reconvención empresarial. ¿Qué pasa? Yo puedo, por ejemplo, el emprendedor puede sustituir, ampliar, modificar las actividades desarrolladas en la empresa, ¿no? Sustituyo una actividad por otra. Amplío también, o modifico también. Acá tenemos el ejemplo, dice, empresa se dedicaba a vender telas, ¿ya? Y crea el área para fabricar telas, ¿ya? Antes solamente vendía telas, pero no digo, no, mejor fabrico telas, compro maquinaria, ¿ya? Entonces, allí, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos ampliado el negocio. En este caso también puedo contratar sujeto a modalidad al trabajador, ¿ya? Aquí el periodo es por 2 años. Y el anterior contrato por necesidad de mercado es 5 años. A ver, para un poquito dinamizar el asunto y no estar tan tensos, porque lo veo tensos a ustedes, ¿ah? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa? Me dicen su nombre, ¿ya? Su nombre nomás, porque no quiero que revelen sus apellidos, ¿ya? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo contrato por inicio de lanzamiento de una nueva actividad, dice 3 años, ¿ya? Y yo no me he dado cuenta, y este trabajador trabajó 3 años y 1 mes, y en el otro caso 5 años y 1 semana, y en el otro 2 años y 2 días. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Podría estar incurriendo en una falta? Una falta. Por ahí estás. ¿Cuál es tu nombre? Anuar. Ah, Anuar. ya, Anuar, ya.
A ver, una falta, dices tú. ¿Quién más por ahí? A ver. Podría recibir una multa de Sunafil. Podría recibir una multa de Sunafil. ¿Ya? Sí. ¿Otro más? Digan nomás, no tengan vergüenza. Mira, yo le voy a decir para ir avanzando rápido, ¿ya? Miren, lo peor de eso, qué multa, qué ni Sunafil ni nada, sino de que el contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo se convierte en contrato a plazo indeterminado. Indeterminado. Ah. Ya estoy frito, ya no lo puedo sacar. ¿Ah? Y si tú lo sacas, tienes que sacar solamente por falta grave. ¿Ya? Y si no lo puedes sacar, tienes que aguantarlo, pues. Pero ya se convirtió en un contrato de plazo fijo a plazo indeterminado. Y no quería yo, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Luego los contratos de trabajo accidentales. Hay una serie de contratos accidentales, pues, ¿no? Por ejemplo, el ocasional. Son atender necesidades transitorias distintas de la actividad habitual. ¿Ya? Una empresa de almacén, por ejemplo, de electrodomésticos requiere las instalaciones eléctricas. ¿A quién contrata? Un electricista, ¿verdad? Luego, la duración es 6 años. Este contrato ocasional es el más extenso, 6 años, porque los contratos son de 6 años, 5 años, 3 años, 2 años. Contrato de suplencia para sustituir a un trabajador estable de una empresa cuyo vínculo está suspendido. ¿Cuándo se suspende, por ejemplo? El día de hoy yo tengo un chofer que ha cometido falta grave y lo suspendo pues por 4 días. De repente contrato una persona que me maneje el volquete y el cargador frontal y por el tiempo, ¿no? O lo más común es que se vaya de vacaciones, ¿no? Y no tengo otro, tengo que contratarlo por 30 días. O el caso por un trabajador se enfermó, también lo mismo, ¿no? O ahí puesto el ejemplo, me parece, suplir a un trabajador con licencia por maternidad, ¿ves? ¿Cuánto se va? Se va 98 días, ¿no? El tiempo que resulte necesario según las circunstancias. Ese es el tiempo. El contrato de emergencia pues es una cosa que, caso fortuito, fuerza mayor, un terremoto, una inundación, una tormenta, un incendio, qué sé yo, ¿no? Ahí requiero justamente personal. El máximo de tiempo es cuando dure, lo que dure la emergencia. Contrato de obra determinada o servicio específico. Ahí también lo mismo, ¿no? Si yo deseo contratar, ¿no? una persona para una labor específica, por ejemplo. La empresa dedicada a la construcción de vivienda contrata a un ingeniero, por ejemplo, ¿no? Ahora, construcción de vivienda, ¿por qué tiempo? Por el tiempo que dure la obra, pues. Yo deseo construir una casa. Lo que dure la casa lo contrato yo al ingeniero, al albañil, al peón, qué sé yo. ¿Ya? Yo quiero, por ejemplo, contratar a una persona, por ejemplo, vamos a decir acá, sería, por ejemplo, para fabricar, por ejemplo, en confecciones también lo mismo, ¿no? Entonces yo puedo contratar a alguien allí, pero de manera, solamente de acuerdo a previamente establecido y de duración determinada, o sea, tenga un tiempo determinado. Intermitente, necesidades de la empresa de actividades permanentes, pero discontinuos, ¿ya? Pero discontinuos. Por ejemplo, el ejemplo que ven ustedes allí es lo más explicativo. Dice, empresa de producción de harina o conserva de pescado sujeto a veda. Ustedes saben de que todo el año no funcionan las fábricas de harina y pescado, ni de conserva. Le dicen, veda 6 meses. Ya pues, ya solamente necesito para 6 meses que trabaje. De un año, 6 meses. ¿Ya? Contrato de temporada para atender necesidades propias de la empresa que se cumplen en determinadas épocas del año. ¿Ya? Y ahí dice la empresa, no, empresa de florería, que sus ventas se incrementen en febrero y en mayo por el Día de los Enamorados y Día de la Madre. Lógico.
Yo vendo flores, para febrero contrato pues una persona, ¿no? Una persona que me ayude, que puede en este caso darme la mano. Mayo lo mismo para el Día de la Madre. O, por ejemplo, por una actividad de verano, por ejemplo, quiero emprender en vender raspadilla, por ejemplo, en todas las playas. También contrato, pues, porque pongo mis mesitas raspadilleras, por ejemplo, en todas las playas del litoral, por decir, ¿no? Entonces, también eso son actividades en épocas determinadas del año. Ahora bien, miren ustedes acá qué importante es este cuadrito. ¿Alguna preguntita en lo anterior? Todo claro, doctor. Correcto. Miren, acá les he preparado yo un cuadrito. ¿Qué diferencia hay, no?, entre estos regímenes laborales, ¿no? Hay un régimen laboral ordinario, hay una microempresa y hay una pequeña empresa, ¿ya? En los tres casos, por ejemplo, ustedes verán, recibe remuneración mínima. He puesto mínima porque nadie puede ganar menos de 1.025, ¿está bien? ¿Saben ustedes cuánto es, no? Ustedes como emprendedores y tienen sus trabajadores tienen que pagarle sus 1.025, no paguen menos. Como dijo la señorita, viene SUNAFIL y ya pues multa. ¿Ya? Entonces ahí, remuneración mínima y tal, 1.025, todos ellos. Pero eso no significa que eso es, sino de que que no puede ser menos, ¿ya? Entonces podría ser 1.200, 2.000, 3.000, qué sé yo. Luego, en el régimen ordinario, sí se paga asignación familiar. La asignación familiar es el 10% del mínimo vital, ¿ya? O sea, ¿cuánto? De 1.025, ¿cuánto es? 102, me parece, ¿no? Sí. Ya, correcto. Entonces, ahí sí, la asignación familiar le paga. Pero hay que demostrar que tengo hijos, ¿ya? No voy a hacer con que una empresa que asesoro se consiguió por ahí un niño y ya quiso que tener que le paguen pues la asignación familiar. Tiene que demostrar, ¿ya? La microempresa, por ejemplo, no se paga asignación familiar. Y en la pequeña empresa tampoco, ¿ya? Gratificación en el régimen laboral ordinario, o sea, general también se llama, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, la gratificación, ustedes saben de qué es en julio y en diciembre, ¿no? La gratificación, julio y diciembre. La microempresa no se paga gratificación, cero gratificación, ¿ya? Y la pequeña empresa, una remuneración al año. Este cuadrito les he colocado para que vean ustedes dónde se pueden ubicar, ¿ya? Luego vamos a hablar de eso, ¿ya? La CTS, por ejemplo, en el régimen ordinario, CTS, la compensación por tiempo de servicio, que viene a ser una remuneración anual que se tiene que depositar al banco en el mes de mayo y en noviembre, el régimen ordinario sí recibe, ¿no? En la microempresa no hay. O sea, ustedes si están en microempresa no hay. No tienen que pagar CTS. Y luego en la pequeña empresa, 15 remuneraciones al año. ¿Ya? Vacaciones, 30 días al año en el régimen general. Tienen que darle 30 días del año de vacaciones. En la microempresa, solamente 15 días al año. En la pequeña empresa, 15 días al año también. Seguro social tiene el régimen ordinario. La microempresa, ONP, AFP. ONP, AFP, que pequeña empresa. Y también el régimen ordinario puede ser ONP o AFP, ¿no? Seguro de salud tiene, el otro de la microempresa SIS o ESALU, también en la pequeña empresa, Seguro de vida ley, lo mismo los tres tienen, horas extras se pagan en los tres, bonificación nocturna en la microempresa no se paga y tanto en el régimen ordinario y en la pequeña empresa también. Aquí está lo que decía el emprendedor que preguntó. He traído esto a colación porque muchos, no digo emprendedores, sino muchas personas naturales o jurídicas que hacen negocios, o sea, que tienen sus empresas y contratan a trabajadores,
rapidito nomás lo hacen. Tú vas a trabajar acá muy bien y vas a hacer esto y esto y esto, ya muy bien. Cumple sus 8 horas. No, vas a trabajar 10 horas y luego cuando llega el momento dice, oye, ¿sabe qué? Toma y te doy a la mano nomás. Toma tu plata y te doy a la mano y se acabó. Ah, pero esto es gracioso, ¿ah? ¿Se dan cuenta? O en todo caso no, dice muy bien, ¿sabe qué cosa? Para que tú trabajes acá, vas a traerme tus recibos de honorarios. Si no, no trabajas. Entonces, ¿qué sucede? Que esta persona, ¿qué está haciendo? Está echado mano a ese contrato de locación de servicios que está regido por el Código Civil. Por eso yo le decía, no es un contrato laboral, es un contrato de carácter civil. ¿Ya? Entonces, ¿que da derechos y obligaciones laborales? No, no hay derechos y obligaciones laborales. No hay. ¿No? A pesar de que por ahí van a encontrar un elemento, dice, prestación personal del servicio por cierto tiempo o por un trabajo determinado. Luego, no hay subordinación, pago. El pago que se hace en un contrato de locación de servicios no se llama remuneración, se llama retribución. Así lo llama la ley, el Código Civil. Acá también hay 2 elementos del contrato. En todo contrato siempre hay 2 elementos, ¿ya? En el contrato siempre hay 2 elementos, 2 sujetos. Sujetos del contrato, ¿ya? Para contratar tiene que haber 2, pues si no, ¿con quién contrata? ¿No? El locador presta el servicio y el comitente paga la retribución. ¿Ya? Y luego el tipo de servicio, toda clase de servicios, materiales o intelectuales, se puede contratar a todo costo. ¿Qué significa a todo costo? Yo le digo, ¿sabe qué cosa? Te contrato para que pintes este edificio, le digo así, pero tú vas a poner la pintura, las brochas y todo, vas a contratar tus empleados y todo. ¿Cuánto me cobras? Tanto. Ah, correcto, te contrato. Pero ese contrato no es un contrato laboral, es un contrato de locación de servicios. Ahora bien, pregunto, este señor que va a pintar el edificio contrata a otras personas para que haga el trabajo, porque solito no podría pintar el edificio, ¿correcto? Entonces, en ese momento que este señor, esta persona natural o jurídica contrata a estas personas, ¿qué pasa allí? Ahí nace un nuevo contrato, ¿no? Pregunto. Me han abandonado, creo. No, doctor, Correcto, correcto. Mire, ve. Y yo decía lo siguiente, ¿no? Hay una persona que contrata con el dueño del edificio para que pinte todo el edificio, pero esta persona solita no puede pintarlo, entonces él contrata a otras personas. Entonces ahí sí nace un contrato, ¿no? Porque yo estoy contratando a personas para que me ayuden, ¿correcto? Ahí sí habría un contrato de carácter laboral, pues. En cambio, el contrato entre el pintor principal y mi persona que yo lo estoy contratando es un contrato, ¿no? De carácter, es un contrato civil. La duración del contrato, plazo máximo, los servicios profesionales hasta 6 años y los contratos, otros servicios 3 años. Se puede dar por concluido el contrato por justo motivo, ¿ya? Preguntas, a ver, ¿qué preguntitas pueden ustedes lanzar ante este comentario que estamos haciendo? O sea, ahí nosotros ya no tendríamos injerencia, o sea, doctor, porque si yo contrato a alguien para que pinte la casa, mi casa, y esta persona contrata a otro, Claro. Ya entonces, no, pues, pero en el contrato, por eso se dice, pues, ¿no? Que el contrato, en una de las cláusulas del contrato se dice que el contrato se encuentra sujeto a lo establecido en el artículo 1764 del Código Civil, por ejemplo, te estoy mencionando la norma, ¿no? Por tanto, todo el personal que trabaje con esta persona, ¿no? Se encarga él se encarga de su personal. O sea, tendría que ponerse allí de todas maneras. Pero eso es cuando se trata de un contrato de carácter
de carácter civil, pues que es la locación de servicios, ¿no? No es un contrato laboral. Ahora bien, mire, acá, por ejemplo, he puesto yo un casito, dice, un emprendedor desea contratar a un trabajador para que realice labores de entrega de productos que la empresa comercializa. Trabaja 8 horas diarias de lunes a sábado y se le abonará una remuneración de 1,000 soles mensuales. Se le exigirá la entrega de recibo de honorarios. Pregunto, ¿es correcto? No, no es correcto, doctor. No es correcto, ¿sabe por qué? O sea, no es legal, mejor dicho. No es que sea correcto, no es legal. ¿Sabe por qué? Porque primero que el trabajador va a realizar una labor determinada, va a entregar productos, por decir, ¿no? Es un almacén, entrega los productos de una empresa que comercializa estos productos, ¿no? Trabaja 8 horas diarias, correcto. ¿Hay subordinación? Sí. ¿Se le paga una remuneración? Sí. Es más, se le está pagando 1,000 soles, no 1,025, que viene a ser en este caso la remuneración mínima vital, mensuales. Y se le exige la entrega de recibo de honorarios. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Lo que pasa acá es de que este emprendedor le está sacando la vuelta a la ley, ¿sí o no? Sí, Hay muchos que lo hacen, ¿no? Dicen, no, yo lo pago con recibos, honorarios, ¿no? Eso puedes hacerlo en cierta forma, pero no te fíes, ¿ah? Vas a tener problemas. ¿Saben por qué? Porque ese trabajador puede aguantarte, vamos a decir, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y una de esas te denuncia. Entonces, él te va a denunciar para que se aplique el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué significa el principio de la primacía de la realidad? Significa de que en la realidad él es un trabajador dentro de un contrato laboral. Lo que pasa es que este emprendedor ha querido darle la forma de un contrato civil, ¿entiendes? ¿Para qué? Para no pagar su gratificación, no pagar sus vacaciones, no pagar su CTS y en fin, ¿no? Luego dice, un emprendedor tiene 5 trabajadores que se dedican a confeccionar ropa para damas, cumplen su horario de 8 horas diarias, están sujetos a subordinación y se les paga una remuneración de 1,800 soles mensuales. El emprendedor desde el inicio de la relación laboral les comunicó que a todos ellos les inscribiría en la planilla de sueldos y les otorgará la correspondiente boleta de pago. Hasta ahí el emprendedor está bien o no? ¿Estás de acuerdo, Sí, Leiber? ¿De acuerdo? sí, Sí, está bien. doctor. Correcto. Luego dice, los trabajadores en todo momento se han negado a ser incorporados a la planilla y le dicen al empleador, oiga emprendedor, oiga empleador, dice, no quiero que me descuenten nada de mi sueldo porque yo lo necesito, ese dinerito para mi casa. No, yo no quiero ningún descuento, nada, ni por seguro no quiero nada. ¿Es correcto eso? Creo que no, porque automáticamente esos descuentos se hacen. Correcto, pero hay personas, por ejemplo, yo tengo algunos clientes, ¿no? Que son unos clientes menores, pequeños, son emprendedores, son personas que se dedican a emprender en gamarra, ¿no? Son confeccionistas de gamarra, no son tan grandes como otras empresas que también asesoro, ¿no? Unos clientes, entonces, me he dado con el caso yo, ¿no? En la cual el emprendedor o el gerente de la empresa, si ya está constituida como una persona jurídica, me dice, doctor, ¿sabe qué cosa? Mis trabajadores no quieren estar en planilla. No quieren estar en planilla. Y quieren en este caso, ¿por qué le digo? No quieren que le descuenten nada. ¿Cómo que no quieren que le cuenten nada? Le digo. No, nada, de seguro nada. Es que lo que pasa es de que si una persona ingresa a trabajar en la planilla, el empleador está obligado, si es que está dentro del régimen del Sistema Nacional de Pensiones, o sea, la ONP, le descuentan el 13% de su sueldo. ¿Para qué?
para su jubilación. Y el 9% paga el empleador, ¿me entiende? Y en las AFP le descuentan el 10%, más prima, más seguro, qué sé yo, ¿no? Que solo sale más o menos un 12,5%. Pero hay algunos que no quieren, no desean. Entonces yo le digo, bueno, si no desean que se vayan. No, me dices, pero se trata de mis mejores costureros. ¿Qué hago? Y ahí viene el problema. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? A ver, ¿qué dicen ustedes? Doctor, Tú estás, bueno, supongamos, ustedes están en esta situación, tú estás en esta situación. ¿Qué haces? podría ser el caso de, está bien, trabajo part-time y el otro te lo pago como trabajo, recibo por honorario. ¿Podría ser esa figura? No sé. No funciona. No es correcto. O sea, mejor dicho, cuando hablo de correcto, no es legal. Ah, No ya. es legal. O sea, no puedo decir yo, oye, te pago esto acá y te pago esto acá. No. ¿Ya? Entonces, no, eso de ponerlo a la planilla, el trabajador no puede decir nada. O sea, él no puede decir, no quiero que me coloquen en el libro de planilla. No. De frente lo pongo en el libro de planilla. ¿Ya? Entonces, tiene que ir de todas maneras. Y el trabajador no puede decir, no me pongan acá en el seguro, pero no me pague usted, yo no voy a poder nada para mi seguro social, qué sé yo. Doctor, una consulta. Y Eh, digamos, esta remuneración que se le da, ese es el sueldo bruto que se le va a dar al colaborador, al trabajador. Pero nosotros como empleadores también incurrimos en otros gastos. O sea, en realidad a nosotros nos cuesta 1.800 o nos cuesta un poco más. no, de los 1.800 pagas 1.800 y de ahí es el 9% más. Ah, ok. Claro, el 9% por salud, pues. Lo que pasa es de que cuando el trabajador está en planilla, felizmente es una bendición de Dios. ¿Por qué? Y esto pasó con una trabajadora de un emprendedor en Gamarra. No quería y no quería y no quería. Le digo, señora, le digo, ¿sabe qué? Hablé con el contador, le digo, lo incorporas en la planilla. Así no quiera la señora. Y lo incorporaron a la planilla y lo comenzaron a descontar su 13% y el empleador tuvo que pagar el 9% de salud. ¿Qué pasa? El trabajador, al estar asegurado, también asegura a sus hijos. ¿Y qué sucede? Un día de esos, la señora venía caminando, no sé, por X lugar, y sufre un accidente, una de sus hijitos, porque lo atropella un carro. Y de frente al hospital. Lo internaron en el hospital, la señora no le costó nada, ¿me entiende? Esa es la ventaja, ¿no? O sea, se cubrió el accidente. O sea, es importante, entonces, hay que ponerle el seguro. Tiene que tener su seguro. El empleador, el trabajador no puede, diríamos, disponer, ¿no? De que no quiero estar, qué sé yo. Y otra cosa de que también para la seguridad del emprendedor, ¿no? Del empleador, de que no pasa nada. Yo les recomiendo que es mejor que ustedes estén dentro de la ley que fuera de la ley. Es mejor. No paguen ustedes a sus trabajadores con recibo de honorarios profesionales. Van a tener problemas. Se establece ahí el servicio personal, se establece la remuneración, se establece la subordinación y simple y llanamente vamos a tener problemas. El empleado va a tener problemas. Porque si Sunafil les, diríamos, descubre este asunto, descubre esto, de 10 a 20 UIT. Mejor cierran su negocio y terminó todo. Entonces, ese asunto es así, ¿ya? Ahora bien. Doctor, Pero, dime. doctor, una consulta. Patricia nos comenta, justo con el caso que nos mencionó,
en pagarle, bueno, por recibo por honorarios y que él asuma el tema de la ley. Entiendo de que, de cierta manera, el empleador, al querer seguir la ley, ellos quieren, bueno, que pasarle como recibo por honorarios y, bueno, que él asuma la ley, ¿no? Ya. ¿Es posible? Bueno, ya. Sí, pero le estás pagando por honorario, pues. El Correcto. problema está de que siendo un trabajador, con todas las características, le estoy dando la forma de un servidor que se encuentra exactamente dentro de un contrato de carácter civil y no laboral, definitivamente. Entonces, eso no nos va a durar mucho, no nos va a durar mucho. Ahora, yo le diría, no, usted me diría, no, pero entonces, ¿dónde nos ubicamos acá, no? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué hacemos? Porque queremos tener un empleado, pero no. Mire, yo le recomendaría lo siguiente, ¿ya? Regresamos acá, ¿ya? A este cuadrito. Mira, ustedes saben de que en la microempresa no pagan asignación familiar, gratificación, CTS, y no pagan no, bonificación nocturna, ¿ya? Y vacaciones le dan 15 días, ¿ya? Para mí, dentro de los años de experiencia que tengo, esto es un regalo es un regalo del Señor. Imagínense ustedes, no pagar gratificación, las dos gratificaciones, no pagar CTS y darle 15 días de vacaciones. Esto es un regalo. Que lógicamente muchos lo cuestionan, que es constitucional, otros dicen que es inconstitucional y en fin. Pero muchas personas lo están utilizando, pues. ¿Qué cosa han disminuido acá ustedes? Costo social, ¿no? Si fuese un trabajador que está dentro del régimen laboral ordinario, pagarían todo, ¿correcto? Dentro de la microempresa pagarían solamente su remuneración, bueno, el seguro, y luego nada más. Las horas extras de todas maneras van a tener que pagarlo si te trabajan más de 8 horas. Pero imagínense ustedes, solamente casi remuneración, nada más. Y para hacer una microempresa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que constituirse en microempresa. Yo ya les dije al principio, en el primer cuadro, me parece, les hice de que las personas emprendedoras, como ustedes, pueden ser persona natural o persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas tenemos sociedades anónimas cerradas, tenemos las SRL, tenemos la EIRL, pero que estas podrían ser microempresas, ¿no? Entonces, como las microempresas tienen beneficios, no pagan eso. Pero eso sí, para que sea usted una microempresa, tiene que tener un valor de ventas anual, de 100 UIT, 150 UIT. ¿Qué significa? Me parece que hay 690 soles. O sea, el valor de mis ventas, ¿no? Van a tener que ser eso, es 690. Con 690 me cubrí. Menos 689, ya estoy cubierto. Y entonces ya no tengo mucho carga, mucho peso. ¿Ya? Pequeña empresa ya es hasta 1700 UIT, ¿no? Ya cambia la situación. A ver, jóvenes, ¿alguna preguntita, por favor? ¿Qué tal les ha quedado la explicación? ¿Les ha agradado la explicación? ¿Han captado, por favor? Sí, sí, doctor, o sea, sí, se ha quedado claro, ha despejado muchas dudas. Correcto, Gracias. correcto. Bueno, yo les agradezco la atención. Eh, ya más adelante, cualquier inquietud, ¿no? A través de la empresa de negocio, ya estaremos conversando para cualquier charla. Yo soy una persona dedicada al derecho corporativo, trabajo en asesoría del derecho corporativo. El derecho corporativo comprende 4 campos importantes:
el derecho tributario, el derecho laboral, el derecho comercial y el derecho civil, que viene a ser todo lo relacionado con contratos. ¿Ya? Cualquier cosita a su servicio. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok. Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta. Yo tengo una consulta A ver, dime. con respecto a lo que es, la mayoría de todos los emprendedores manejan el régimen único simplificado. Al RUS. También está sujeto también a poder yo contratar personal también. Claro, ¿no? Nada tiene que hacer que tú estés en el régimen general, en el régimen especial, en el RUS, qué sé yo. No. El asunto está de que no te pases de un monto, pues. O sea, si tú, por ejemplo, estás en el RUS, pagarás 20 soles mensuales. Pero ¿sabes qué cosa? Tu monto es corto, pues. Salvo que no vendas tú menos de, o sea, más de 60,000 soles. Entonces, ahí necesitas, por ejemplo, hay personas que venden bien, o sea, están en los 200, 300, 400,000 al año, ¿no? Entonces, ahí cambia. Pero eso no te invalida, ¿no? No te invalida. Lo que quiero es de que ustedes entiendan lo siguiente, de que el régimen tributario es totalmente aparte del régimen laboral, totalmente aparte. O sea, en el régimen tributario tenemos 5 regímenes tributarios, ¿no? 5 categorías, ¿no? El régimen laboral es otra cosa, ¿no? ¿Cómo contratamos el personal? ¿De qué manera está el personal? ¿Comete falta grave? ¿Qué cosas hacemos con el personal? El personal, por ejemplo, en este caso, debe tener un horario, debe tener una directiva. Todos los derechos del trabajador deben estar pegados en el ingreso de la empresa y en fin, todos esos derechos que el día de hoy no nos hemos tocado. Hay una serie de derechos del trabajador. Entonces, cualquier cosita, por eso le dije, pueden ustedes, a través de Es Negocio, pueden ustedes hacer las consultas también, o pueden hacer las consultas por escrito, qué sé yo, ya a manera de un poco de, para mí un poco como me divierto también con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Correcto? Excelente, doctor. Doctor, más bien nos Listo. comenta Patricia, ella comenta, por ejemplo, yo voy a empezar en el rubro textil por 6 meses y me pagarán por recibo con horarios, porque como es solo 6 meses, así me pagarán, dicen ellos. Ella va a trabajar durante 6 meses y le van a pagar en esa empresa donde va a trabajar, que es un rubro textil, por recibo por 6 meses. Y eso le comunicó la empresa. Ya, desde ya es ilegal. No es legal la contratación, así sea por 6 meses o por un mes, si es que va a cumplir todas las características de un contrato. Yo puedo tener un contrato sujeto a modalidad por 6 meses, correcto, ya se contrató por 6 meses, pero yo trabajo en la empresa, estoy subordinado a un gerente o a un jefe, me indican tal o cual cosa que tengo que hacer, o sea, hay subordinación, ¿no? Hay remuneración, sí, me pagan por una remuneración. Entonces se están cumpliendo todos los tres elementos, ¿no? Patricia nos Realización de la comenta, actividad. sí, Patricia nos comenta qué haría ella. Lamentablemente lo que va a pasar con ella es de que no la contraten, pues si ella dice, bueno, ¿sabe qué cosa? Yo quiero que me pongan así. Entonces, ¿por qué? Porque el día de hoy, a veces el empleador, por ejemplo, dice, no, bueno, si quieres trabajar, trabaja, pues si no, no. Eso es importante. Inclusive todavía los emprendedores que me están escuchando todavía o ya se fueron? Sí, está escuchando. No, acá estamos, doctor. Todavía. Ya no se vayan, pues hoy día es jueves y mañana es viernes. Escúchame, mira, lo que pasa es de que yo, por ejemplo, que ustedes como nuevos emprendedores, yo les voy a recomendar lo siguiente. Si ustedes contratan a un trabajador, contrátenlo bien. Contrátenlo bien. En segundo término, no traten mal al trabajador, pues. Yo, por ejemplo, les digo de que yo soy asesor de empresas y manejo toda la parte de la empresa.
pero nunca me gusta el abuso, ¿no? Y a los gerentes que se me han puesto bravos, yo les he puesto en su sitio. Hay gerentes que son bravos. De repente ustedes también se van a portar así. No, no se porten así porque de inmediato le cae el chicote, pues. Llamamos a los ronderos y la cosa cambia. ¿Me entiende? Entonces ustedes tienen que, como nuevos emprendedores que son, que quieren ustedes salir, que quieren ustedes tener su empresa, que quieren ustedes hacer trabajo, los emprendedores el día de hoy sostienen prácticamente al país con los ingresos. El PBI está sujeto casi con emprendedores, 95%. Pero también pues hay que tratar bien al trabajador, ¿no? Mis clientes, por ejemplo, a algunos trabajadores, ¿no? Al principio, ¿no? Por ejemplo, ya les he cambiado la mentalidad. Por ejemplo, el jefe le decía al gerente, oye, este trabajador se ha portado de esta manera, ya, bótalo. No, pues, al trabajador no se vota. Al trabajador se conversa, se dialoga, y van a ustedes ganar, ¿ah? Si ustedes conversan con un trabajador, ganan. Si ustedes son caprichosos y votan al trabajador, pierden. ¿Saben por qué? Porque para que usted despida a un trabajador, tiene que despedirlo bien, con toda la de ley, ¿ya? Dentro de las faltas graves del artículo 25 de la 728, ¿ya? Con una carta notarial, con una carta preaviso, con toda la ley. Si lo despiden ustedes bien, por la falta que ha cometido, ese trabajador nunca más va a regresar. Pero si ustedes lo han despedido mal, ese trabajador regresa, ¿no? Y van a tener que pagarlo todos los sueldos caídos. ¿Qué significa sueldos caídos? Todos los meses que no lo han pagado, van a tener que pagarlo. Entonces, traten bien a los trabajadores. Eso es importante. Cuando ustedes traten bien a los trabajadores, van a ver ustedes que su empresa también camina bien. ¿Cuál es el motor de una empresa? Rapidito, nomás contéstenme. Los trabajadores, ¿no? El trabajador, pues. El trabajador. Ustedes habrán sido trabajadores. Lo mismo, pues ahora están emprendiendo. Ya ustedes tienen su empresa y qué sé yo. Correcto, yo les felicito. Pero no se vuelvan, pues ustedes, no vayan ustedes a decir, no, a mí me han tratado mal en la empresa, ahora yo trato mal a mis subordinados. No, pues, tranquilo nomás. Entonces, cuando ustedes traten bien al trabajador, van a ver ustedes que van a tener ustedes plusvalía, ¿no? Excelente. Entonces, pero si no, tratan mal al trabajador, ustedes mal. Entonces, mi mejor recomendación, como decía, ¿no? A todos estos empresarios, por ejemplo, que yo les he dado, no, señor, por favor, no voten a los trabajadores, no lo traten mal a los trabajadores, trátenlo bien. Y así hemos sido, y ahorita están contentos, han cambiado su mentalidad. Tremendos empresarios que tenemos. Yo asesoro grandes empresas, entonces estos empresarios, por ejemplo, ya se han dado cuenta. Se han dado cuenta de eso, de que el motor de la empresa es el trabajador, pues. ¿Y para qué me pongo en contra del trabajador? A pesar de que, no, sabiendo de que mañana me van a multar. ¿Ah? Entonces, mi mejor recomendación es traten bien a los trabajadores, contraten bien al trabajador, un buen contrato, ¿ya? Un buen contrato, tranquilo, no van a tener problemas, ¿ya? Pero hay que saber también hacer los contratos. Contratos tienen cláusulas especiales y esos contratos tienen que ser bien hechos, los contratos. Cuando un contrato está bien hecho, no hay ningún problema. Siguen ustedes adelante. ¿Ok? Creo que ya, Sí, están doctor. fastidiados de repente están fastidiados. No, Con doctor, gracias. muchas gracias, doctor. Doctor Ojeda, Listo. Patricia, para poder concluir, Patricia nos comenta qué haría ella. Bueno, en el tema del contrato que le van a contratar. ¿Qué haría ella? Pues ella va a tener que someterse a ello porque porque el empleador, ¿qué le va a decir? Decir, bueno, ¿quieres trabajar así o no? Pues lamentable, es lamentable, pues. La empresa le va a decir, bueno, ¿quieres trabajar como te estoy diciendo o no? Y ahora estoy necesitado del trabajo, entonces me voy a tener que someter. O en todo caso le digo, ¿sabe qué cosa? Usted es un explotador, ya no me contrata, pues. Eso es el revés que hay, ¿entienden? Ese es el revés que hay. Y que ustedes como emprendedores no hagan eso. ¿Entienden?
Excelente, doctor. O en A ver. todo caso, consulten ustedes con un abogado especialista, qué sé yo, a ver qué puedo hacer, estas cosas, ¿no? Ustedes tienen que salir adelante como buenos emprendedores, pero no violando la ley, pues, porque a veces dicen, no, echa la ley, echa la trampa. No sean tramposos. ¿Ya? ¿Ok? Excelente, doctor. Listo, terminamos. Muchas gracias, doctor. Igual, agradecer a los participantes, a la conversación que hemos tenido con respecto al contrato laboral. Yo quisiera igual pasarles ahora una pequeña encuesta, por favor. Si me ayudan a contestarla, igual, cada día estamos realizando varios webinars que tenemos ya esta semana, este sábado tenemos el manejo de las redes sociales, que es uno de los puntos que muchos de ustedes igual van a aprender con respecto al tema de lo que es las redes sociales. Y la próxima semana tenemos, el viernes y el sábado, tenemos un poco de lo que es cómo construir o prácticamente cómo hacer una marca exitosa y la importancia de los colores en la marca. Entonces, igual, no se pierdan la información. Igual yo les voy a enviar a sus correos toda la información del día de hoy que tuvimos con el doctor Huaraz, y bueno, y la información con respecto a la presentación digital. Bien, doctor Huaraz, agradecer bastante a usted, igual con la exposición, con la ponencia, y bueno, espero tenerlo más seguido para los siguientes webinars, seminarios que se presenten en tema de ámbito laboral, en tema de lo que es también un poco la asesoría de las empresas, y parte de eso también que los emprendedores conozcan más este campo legal y de negocios, ¿no? Muy agradecido. Muchas gracias. Y bueno, emprendedores, agradecen a ustedes, de por finalizada la sesión, agradezco a ustedes su participación, y yo les estoy enviando la información para el día sábado que tenemos a las 9 de la noche. Sábado a las 9 tenemos el siguiente webinar en tema de redes sociales. Muchas gracias. Gracias, doctor, por estar presente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.